tal, amigos? Los saludamos aquí desde algún lugar del mundo. Bueno, nosotros estamos en San Miguel, provincia de Buenos Aires, a unos cuantos kilómetros de distancia uno del otro, pero siempre aquí los lunes leyendo con ustedes. Y por supuesto, este programa no podría existir, o este Zoom no podría existir, sin la presencia de mi querido amigo, el señor Sebastián Porrini, a quien saludo con esa polera de filósofo francés que tiene puesta. ¿Cómo le va, Porrini? ¿No? ¿Cómo le va, Ortega? Bueno, Ortega. ahora puede empezar a decir macanadas, como diría Mario Bunge, Exacto. el querido Mario Bunge. Esto es un macaneo. ¿Cómo anda, Porrini? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy Es bien. Muy bien. evidente que el invierno ya nos está jugando Terrible. esas pasadas terribles, ¿no? Es una mañana Sí. gélida aquí en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, nosotros aquí estamos leyendo, como siempre, agradecemos todas las repercusiones que están teniendo cada uno de estos contenidos que proponemos. Es impresionante, lo charlábamos recién con Sebastián antes de comenzar a grabar, que estamos muy felices de la llegada que está teniendo esto, y como siempre ponemos en la descripción de los videos, nosotros agradecemos mucho los comentarios y las repercusiones porque nos alimentan no solo el ego, un poquito, porque uno se siente mimado, sino también las ganas de seguir leyendo y las ganas de seguir pensando contenidos, porque pedidos tenemos muchísimos e ideas propias también muchísimas. Entonces, esto nos da un largo aliento para que haya última página por mucho, mucho tiempo. Así que, Sebastián, si te parece, vamos directamente al hueso, a no ser que quieras declarar algo antes. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bueno, así me parece que podemos aprovechar Después el tomo la tiempo. pastilla. Tome. Hace tiempo que nosotros tenemos ganas de hacer un programa como este. Siempre que hacemos un programa con algún tema, lo charlamos con anterioridad. A veces hay temas que surgen por ahí más inmediatamente y Sebastián me propone, mira, hagamos esto porque lo han pedido mucho, bueno, y por ahí sin pensarlo demasiado. Pero estos autores que estamos por trabajar ahora, que en realidad son dos novelistas, dos narradores, que podrían haber estado también en otro conjunto de selección, o que junto con ellos podríamos hablar de otros autores, me parece que son, Sebastián, dos representantes de un momento de la literatura del siglo XX, de la literatura narrativa, de lo que llamaríamos el género fantástico, que dan un giro, y ahora obviamente vamos a hablar de uno de ellos fundamentalmente, cuya novela más famosa es Un giro realmente, pero que le da una vuelta al tema de la fantástica, y esos lindes con la ciencia ficción, con el terror cósmico, como se le suele llamar, a partir de Lovecraft, Stephen King. Digo, lo que hoy conocemos como novela o relato o de terror o de horror, tiene varias vertientes, obviamente, ¿no? El género de terror tiene como distintas posibilidades, pero en literatura hay un cambio, ¿no? Hay un punto, digamos, de inflexión a partir de dos autores que obviamente han hecho mucho más que escribir terror, pero han marcado, me parece, Seba, un punto de quiebre en lo que se refiere a la literatura gótica o la literatura fantástica propia del siglo XIX, y ya adentrados en el siglo XX, han hecho algo, o fines del XIX, principios del XX, han hecho algo realmente muy significativo y han cambiado por ahí el punto de vista, sobre todo el primero de ellos, respecto de cómo se construye el hecho fantástico. Y estamos hablando, obviamente, de Henry James, escritor norteamericano, nacionalizado luego británico, unos años antes de morir, pero que prácticamente vivió toda su vida en Europa, y Sí, es más un escritor europeo que norteamericano. Y por el totalmente. otro Hasta parecido. lado, el escritor galés Arthur Machen, o Machen, o Machen, o sea, la pronunciación va en gusto del consumidor, digo, como al ser galés es muy difícil. Arthur Machen, nacido en Magia. 1863 y en 1863, muerto en 1947, y bueno, Machen, considerado padre, influencia, digamos, base fundamental de lo que luego será Lovecraft, por ejemplo, ¿no? La literatura de Claro. Lovecraft tiene mucho le debe bastante a la influencia de Poe, por un lado, obviamente, y a la influencia de Arthur Machen, junto con, por supuesto, otros
personajes que escribían en esa época. Bueno, ya vamos a hablar igualmente de cada uno de ellos. Pero básicamente lo que queremos pensar acá con Sebastián es en qué medida, a partir de una lectura más o menos elaborada de un par de novelas de Henry James, fundamentalmente La Vuelta de Tuerca u Otra Vuelta de Tuerca, y de un relato o un conjunto de relatos de Arthur Margen, podemos encontrar la configuración o las coordenadas para mirar lo fantástico desde otro punto de vista por ahí mucho más interiorizado, y algo que después, obviamente, en el siglo XX, la literatura de terror o de horror del siglo XX va a llevar a su máxima expresión, que es entender el horror ya no como algo que irrumpe, ¿no? Entendiendo lo fantástico, algo extraño, algo que irrumpe y genera desconcierto, siguiendo por ahí la lectura que hace Todorov, ¿no? La vacilación, sino que responde a algo mucho más interno y que nosotros vamos a tomar bajo la palabra de lo ominoso. Ustedes saben que la palabra ominoso o ominoso viene de omen, ¿sí? Omen significa algo extraño, desagradable, terrible, algo así como extraño, pero que genera algún tipo de terror interno, de pavor interno, y de ahí vendrá la palabra ominoso, que luego cierta corriente de pensamiento, sobre todo psicoanalítico, va a considerar como el alemán Unheimlich, o Unheimliche, que es lo siniestro, que en realidad eso ya está pensado en Rudolf Otto, en el libro Lo Sagrado, ¿no? Cuando Otto hace la distinción entre ominoso y numinoso, porque le interesa la idea del numen. Si la palabra omen da ominoso, dice Otto, la palabra numen va a dar luminoso en cuanto a la experiencia de lo santo, de lo sagrado, etc. Y en algún momento Otto desarrolla la idea de que hay algo en el pavor original, en la pavura, en el tremendum, dice él, de lo sagrado. O sea, lo sagrado se fundamenta en lo tremendo. Él habla de lo siniestro, de lo unheimliche, ¿no? Lo que genera algún tipo de asombro, pero más que asombro, digamos, petrificación, pánica, el terror. O sea, es lo que sería la experiencia que uno tendría de ver la manifestación del dios Pan. Bueno, del dios Pan, si querés, podemos hablar, Sebastián, con Magen. Pero en ese sentido, nosotros tomamos la idea de lo ominoso como base fundamental de estos dos autores, sobre todo en Henry James, porque hay algo en James que se configura a partir justamente, primero de la fantasmagoría, ¿no? La idea de la presencia de los fantasmas, en Otra Vuelta de Tuerca, y segundo, con algo que parte exclusivamente de la interioridad de los personajes, es decir, sobre todo en Otra Vuelta de Tuerca. El horror, o el terror, si se quiere, lo ominoso, no es externo, sino que es interno, o sea, se genera a partir, o es autogenerado a partir del punto de vista de uno de las protagonistas. Sí. Seba, no sé si estamos muy bien, si querés que... Perfectamente. Te estoy escuchando perfectamente porque me haces pensar en, perdón, un breve Adelante. paréntesis, en esa condición doble de la divinidad, que es a la vez luz y sombra, ¿no? Y que de alguna manera viene a resaltar toda la mitología o toda la tradición teológica de distintas culturas, ¿no? Los dioses son, bueno, el mismo Dios cristiano, ¿no? Es amor, pero también es temor, ¿no? Y esa presencia de lo ominoso, como bien decías vos, y citando a Rudolf Otto, es justamente algo que se quiere recuperar y que con vos lo hemos conversado muchas veces, bueno, y es parte de nuestra teoría en relación con lo fantástico, que tiene que ver con que algo quedó de lado en ese edulcoramiento de la religión, ¿no? Parece que Dios es bueno, es un padrecito tal, pero está lo terrible detrás. Y eso claro, y eso la literatura parece tomarlo muy en claro, ¿no? Yo diría, no sé, aunque sea desde Hoffman y Poe, si queremos, ¿no? Aunque ya está desde antes, ¿no? Está en el Castillo de Otranto, bueno, y acá se retoma. Y cómo, Diego, qué increíble, pero
increíble no, porque hay causas lógicas, ¿no? Hay etiología en este sentido para poder entenderlo, pero cómo se da increíblemente en Inglaterra, en Alemania, ¿no? No se da en Italia. Es algo muy particular, ¿no? Tiene que ver con una religión muy particular. Y yo creo Se que ha tiene, perdido algo. y porque yo creo que en ese sentido, mirá para dónde nos fuimos, pero en ese sentido, el cisma, el gran cisma que significó el protestantismo, la Iglesia de Inglaterra, digamos, el anglicanismo y demás, no ha hecho otra cosa, y me atajo con lo que digo por las dudas, pero grosso modo, no ha hecho otra cosa que alejarse de la base sagrada Claro, más sincera y más profunda. Y no por claro. nada la posibilidad de que la revolución industrial se diera con más facilidad en un lugar como Inglaterra, Alemania, o sea, la Europa más dura, no sería arriesgado hipotetizar que algo de esa pérdida adrede tenga que ver. Tiene Vos mucho que pensás, ver. por ejemplo, que vamos a nuestros autores, ¿no? Que, aclaro, no podemos leer, por lo menos a Henry James, con margen por ahí hay alguna cosita a considerar, pero en Henry James es muy difícil leerlo en el código de lo simbólico, lo sagrado y demás, Ah, claro. trascendente, porque Henry James fue un personaje muy particular, muy ambiguo, muy, muy extraño Ujú. muy prolífico, ¿sí? Ustedes saben que bueno, era hijo de un también escritor, William James era el padre, me parece, o estoy diciendo, no, Henry James era el William es el padre, hermano, William es el hermano, William claro. James. Se venía Es de el una gran filósofo. el gran filósofo, eso, me estaba Claro. confundiendo con el padre de Machen, que era pastor anglicano. Eh, Claro. pero James venía de una familia muy centrada en la mirada hacia Europa, ¿no? Es decir, con algún tipo de dinero familiar heredado, o sea, el padre pudo mandar a sus hijos a formarse en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Y esa suerte de exilio, no exilio, expatriación digamos desarraigo, en James es un motivo constante tanto de la crítica que lee a James como un personaje, un outsider de la cultura europea, pero que o sea, no es ni de un lado ni del otro, y en el propio James genera algún tipo eh, de sazón, es decir, bueno, yo soy norteamericano, pero mi cultura y mi forma de ver el mundo está sostenida aquí en el Reino Unido, en Europa, y esa zona ambigua de no ser ni de un lado ni del otro, entre el puritanismo, la religión puritana, entre la clase, toda esa componenda genera en James obviamente una enorme ambigüedad y una enorme complejidad en su sintaxis, por ejemplo. O sea, Claro. James tiene una sintaxis que es bastante compleja. Ahí se afirma, ¿no? Se sostiene que escribía en un momento tenía un amanuense, un secretario, porque él era tartamudo, o tenía un tartamudeo muy llamativo, y necesitaba dictar lentamente sus textos, entonces por ahí esa suerte de proceso más largo llevaba a que su sintaxis fuera un poco más morosa, más detenida. Bueno, uno lee una novela de James, que yo, el retrato de una dama, que es un bodoque, y bueno, hay que tener paciencia. De hecho, ciertos pasajes de la vuelta de tuerca tienen como alguna cosita ahí que es demasiado largo. Sí. Pero esta ambigüedad en James no nos permite leerlo por ahí desde el Código Sagrado, pero sí leer en él o a partir de él ciertos elementos que son propiamente el resultado quizás de una cultura que hacia mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, ya está totalmente tomada por aquello que hace que uno se distancie de lo sagrado o digamos, de ciertos principios trascendentes para quedarse de pronto en elementos más interiorizados o más psicológicamente pensados. A ver, obviamente aclaramos, hacemos la alerta de que va a haber algún comentario en esto que estamos diciendo referido a la trama, ¿sí? Lo que comúnmente hoy se llama como spoiler, ¿no? Avisamos que por ahí si decimos algo que les arruine el final del libro, lo lamentamos, pero es casi difícil
hablar de esta novela, La Vuelta de Tuerca, sin mencionar datos esenciales para entender la trama. Pero tenemos una novela publicada en 1898, fines del siglo XIX. Pensá que un año antes había publicado Drácula, por ejemplo. Ya estamos en una etapa de absoluto desarrollo de todo lo que hemos dicho hasta el hartazgo, la revolución industrial y demás, y tenemos una historia de una joven, cuyo nombre nunca se logra mencionar, o está ahí bastante oculto, que que decide entrar a trabajar como institutriz de 2 niños, ¿sí? Cuyo padre es bastante hosco, en realidad es el tío, me parece, no es el padre, de los niños, y ella se tiene que hacer cargo de estos 2 niños, pero bueno, es una chica, la institutriz, que viene de una formación muy rígida, es hija de un pastor, de un presbítero, un pastor anglicano, que tiene una educación muy rígida, muy reprimida, y tiene que cuidar a estos chicos, y de pronto en esta tarea que le es encomendada, empiezan a suceder hechos extraños, empieza a haber apariciones, ¿no? De fantasmas, aparentemente, de 2 ex empleados de la casa, un caserón antiguo, ¿sí? Que empiezan a perturbar a los niños. Y se da a entender que estos 2 fantasmas habían tenido entre ellos una relación amorosa, sentimental, medio peligrosa, medio extraña, y que habían involucrado a los niños en esa suerte de un amor medio extraño. Se da a entender que ahí hay algún tipo de abuso. No se dice, en ningún momento se dice eso, pero se da a entender. Pero esto que yo les estoy contando en realidad es una falacia, es una impostura. Vamos a hablar de imposturas ahora. ¿Por qué es una impostura? Porque James es un maestro no de los personajes. Yo creo que James, y concuerdo con algunos críticos que sostienen que Borges, por ejemplo, no era un gran cultor de caracteres, decía Borges, no era un gran creador de personajes, era un gran creador de situaciones, de tramas y sobre todo del cuestionamiento sobre el punto de vista. Sostener que la literatura se crea a partir del punto de vista y que la literatura se sostiene sobre el misterio, sobre el enigma, sobre la necesidad de que tanto los personajes como los lectores descubran algo que nunca se termina de decir. Es decir, la base de la literatura es el misterio, el enigma, y también cómo se cuenta ese enigma, cómo se cuenta ese misterio. ¿Por qué digo esto? Porque en Otra Vuelta de Tuerca lo que tenemos es un relato enmarcado, en realidad. La novela empieza con un grupo de personas en una cena que, como no tienen nada que hacer, están bastante al pedo, se cuentan historias de terror, ¿no? Y uno dice, la historia que contaste, fulano, no tiene nada que ver. Yo tengo acá, y saco unos papeles, tengo acá el manuscrito de la confesión de una amiga o de una conocida que les va a poner los pelos de punta. Y ahí empieza la lectura, el personaje le cede la voz a esta institutriz y empezamos a leer ese relato en primera persona de la institutriz que experimenta estos hechos sobrenaturales. Y ahí ya estamos en un problema. ¿Por qué? Porque al cederle la voz a esa primera persona y cambiar la focalización, lo que sucede es que estamos a merced de lo que ese narrador nos diga. Entonces, o aceptamos ciegamente la premisa y hacemos el pacto ficcional de decir, bueno, vamos a leer un relato que nos va a poner los pelos de punta, como si estuviéramos escuchando lo que va a leer este personaje frente a la chimenea, o nos damos cuenta de que justamente como lo que nos está diciendo, lo que se nos está narrando, está contado desde el punto de vista de una jovencita de 20 años que sale al mundo por primera vez, que cuando llega a la casa se ve medio fascinada con el patrón, medio que se enamora, pero ella nunca tuvo ningún romance, nunca salió de la casa, educada bajo el estricto orden y rigurosidad del anglicanismo, muy religiosa ella, ¿no? Muy reprimida, y de pronto sale al mundo, a Londres, y empieza a ver esto, y empieza a experimentar, ¿no? Y todo es turbio, todo tiene que ver con la perversión, y ella lo dice en un momento, había un silencio casi ominoso cuando cuidaba a los niños, y los niños también son medio raros. Uno empieza a dudar si realmente esta persona muy particular está diciendo la verdad, o simplemente está fabulando, o simplemente está siendo presa de algún tipo de delirio, o no importa.
Pero ahí está lo genial de la novela, que justamente el título, The Turn of the Screw, ¿no? La vuelta de la tuerca u otra vuelta de tuerca, nos permite entender que nunca es unánime la lectura, sino que uno puede seguir buscándole la vuelta y decir, sí, los fantasmas que se le aparecen son reales, son fantasmas. Claro. O no, son el fantasma que ella tiene de algún tipo de deseo oculto y perverso que no permite. Uno puede hacer muchas lecturas, pero me parece que la magnificencia de la literatura de Henry James en este sentido es generar, ¿sí?, la zanahoria, ¿m?, para que el lector siga buscando, siga regodeándose en la búsqueda eterna del misterio, y eso está sostenido en ciertos elementos propios de lo ominoso, porque obviamente en este caso la fantasmagoría es en realidad una excusa, porque el horror, en este caso, no está en el hecho de que los fantasmas se aparezcan, porque no podemos dar a ciencia cierta fe de que esto realmente ocurra. El horror, en este caso, en la obra de James, está en lo autogenerado, es decir, en la posibilidad inminente de lo terrible, de que algo terrible le va a pasar a los niños, de que algo espantoso les va a pasar a partir de estas apariciones. Ustedes piensen que la palabra fantasma viene de fantasma en griego, el verbo fainó, que es lo que se muestra, phenomenon vendrá después, lo que sucede, lo que se aparece, no lo que se manifiesta. Y ghost, en inglés, es la idea del gas, ¿no?, del gas medio extraño que salía de las pipas de las chimeneas de la Revolución Industrial, entonces generaba algún tipo de visión, ¿no? Medio mareado, entonces no sabemos realmente si estos fantasmas existen o son una mera aparición de algo que se produce siempre desde la interioridad. Ahí está, me parece, la diferencia fundamental en Henry James. Henry James nos viene a presentar una forma de lo fantástico en lo que lo externo, ¿no?, lo aleatorio, lo que sucede en la exterioridad, el hecho fantástico que irrumpe, la otredad, no está afuera, no está en el entorno, no está en una casa abandonada, no está no sé, en el medio de un camino, en un bosque, no, está en el interior, en la psicología del personaje. Me parece que ahí empieza, insisto, este giro y esta intromisión de la interioridad de los personajes y la posibilidad de que justamente lo horroroso esté más en el miedo o en el pavor interno de que algo terrible puede suceder y que es inherente al ser humano. El miedo es algo inherente, el terror es inherente al ser humano, y eso es lo que se empieza a manipular y a darle vueltas, y no tanto el hecho de que si existen o no los fantasmas. ¿Me explico? Es decir, eso en todo caso es anecdótico, porque en todo caso el fantasma es algo que se aparece, es inofensivo. El problema es qué genera esa supuesta aparición en la interioridad de los personajes. Podríamos hablar de Henry James en muchísimas otras obras. A mí me gustan mucho los papeles de Aspern también, que tiene algo ahí medio extraño. Pero recomiendo también la lectura de un texto pequeño que es La figura en el tapiz. También tiene alguna cuestión ahí interesante. Pero Henry James me parece un escritor que hay que recuperar, muy exquisito, muy difícil en su prosa, o sea, muy entreverado, pero es un escritor que tiene algún tipo de valor interesante. Yo digo, vos sabés que... Perdón, me fui... No, perfecto. Mientras vos hablabas, recordé mi primera experiencia con Henry James, fue en la escuela secundaria, cuando me dieron a leer Otra vuelta de tuerca, y yo tenía 14 años. La verdad es que mi primera experiencia fue que no entendía nada. Imagínate que a esa edad yo leía cosas más tradicionales, o si se quiere, más lineales, y de pronto me encuentro con Henry James con su ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad que de alguna manera lleva a que uno no termine de entender qué es lo real, qué no es, dónde están los personajes, si son verdaderos o si son fantasmáticos. Y me dio en ese momento mucha bronca, ¿no? Porque era un chico, imagínate, no podía cerrar una historia, con lo cual la volví a leer. Y después fue de mucha ayuda
la explicación que dio el profesor en clase, ¿no? Que nos abrió un poco la mirada respecto del texto. Ahora, lo que vos decís es clave porque si no lo han leído, al contrario, no creo que les hayas adelantado, sino más bien dado una prevención. Es decir, lean la historia prestando atención a ciertas cosas, porque esa ambigüedad muy de James es justamente lo que a veces hace que uno se aleje de ese tipo de su escritura, digamos así, ¿no? Es un autor, como vos decías, difícil en ese sentido. Y pienso en, sin duda, la comunicación que han tenido con su hermano, con William, ¿no? Que era un gran filósofo de la psicología, uno de los pensadores más importantes. Por eso que el padre Borges era un gran lector de William James. Y Borges lo había leído de chico también, con toda su filosofía de las formas religiosas y demás. Y justamente hay una influencia en ese sentido en relación con lo que la psicología enferma puede llegar a producir y con esta sensación de que desde, digamos, desde comienzo del siglo XIX, la importancia de lo metafísico va a tomar dos caminos, ¿no? O se cae en cierto ocultismo barato, ¿no? Que es muy propio del siglo XIX y que ya venía desde el siglo XVIII, ¿no? Estoy pensando en el Conde Cagliostro y todas esas cosas, o se va a un camino de metafísica más claro. Vos fíjate cuántos autores, cuántos escritores, cuántos pensadores ingleses se pasan al catolicismo. Es decir, claro, es decir, ante un mundo que no tiene trascendencia porque se convierte en una iglesia moralina, en ese momento lo más parecido a cierta tradición metafísica del lado de, digamos, de lo más decente estaba o el camino de cierto ocultismo o de cierto esoterismo más cerrado o el camino del catolicismo. Y en estos casos, bueno, se, lo oculto aparece, ¿no? Aparece como fantasma, justamente. Que es muy también, Diego, hay algo que ha nacido hace 40 años, que es el error espiritista, ¿no? El error espiritista está allí. La presencia de los supuestos espíritus dando vuelta, ¿no? Que está muy marcado en todos estos autores. Propio de la época victoriana, ¿no? Propio de la También. época victoriana. Digo, Si no, bien no, importado de Estados Unidos. claro, pero Henry James vivió de algún modo esa propia ambigüedad. Bueno, hay un tema también en torno de, y esto ya por ahí es meterse en camisa de 11 varas, porque bueno, tendría que hablarlo con Claudia, que es la experta en este tema, pero no olvidemos que cuando Freud, en sus escritos y demás, hace toda digamos, un revoloteo sobre revolver cierta basura interior, por así decirlo, ciertas cosas que él llama inconsciente y demás, el elemento de lo sexual está fuertemente presente ahí. Y en Henry James, paradójicamente, lo sexual o la sexualidad está presente de una manera bastante perturbada. Sí. Nunca se supo en realidad si Henry James tenía una sexualidad muy definida. Entonces, Claro. obra en los grandes misterios de la literatura. O sea, nunca se casó, nunca tuvo una pareja conocida. Hay biógrafos y críticos que especulan que era homosexual y que justamente esa condición, su elección sexual, era imposible de ser ejercida con libertad en la época victoriana. Por Claro, eso, insisto, claro. obra en... Y de alguna manera, esta cuestión que se sugiere en Otra Vuelta de Tuerca sobre que los supuestos fantasmas tenían algún tipo de dominio medio extraño con los chicos, se sugiere algún Sí, tipo de pederastía y demás. sí, Obra siempre en la niebla. exacto. No puedo decir, sí, los fantasmas, el señor Quint y la señora Jessel, que son los fantasmas que se aparecen, supuestamente habían abusado de los chicos y hacían sodomía. No lo podemos decir. Sí lo Claro. podemos oler, ¿no? Hay como un tufillo ahí medio, pero que parte de la imaginación viciosa de una joven de 20 años que conoce el mundo, digamos, Claro, sexual o el despertar sexual cuando ve al tipo, cuando ve al padre o al tío, no me acuerdo ahora de los tío. chicos, ella se Sí, siente como,
fascinada, como que hay un Claro, calor interno que le empieza a crecer, pero claro, nunca dice nada. Y aparte el tipo exacto. la corta a -10, ¿no? Le dice, no, a mí no me molesta. Claro. El personaje del tío es bastante hosco, ¿no? No, Sí, sí, sí. no me jodan, Incluso básicamente. se lo ha querido mostrar como opiómano, ¿no? Sí. También muy particular. Ahí Pero está, bueno, anda, esa sería anda dando por vueltas, anda una dando pro, vueltas por ahí. sí, esa cuestión de lo propio también, insisto, la época victoriana. De la Pero me época. gustaría que no perdamos más el tiempo Sí. con esto y vayamos a este autor que me parece Bueno, también fabuloso en ese sentido. Machen. Machen es un gran narrador. No tiene solamente este libro, tiene varios. El Gran Dios Pan, si querés, empiezo por allí brevemente, porque no me voy a dedicar al Gran Dios Pan. Es un libro de relatos, no digo cuentos, relatos, porque son bastante extensos en algunos casos. Que da nombre, al libro le da nombre uno de esos cuentos que se llama justamente El Gran Dios Pan. Y allí está manifestado justamente toda una tendencia en relación con lo desconocido, lo que puede perturbarlo, lo que transforma. Es una historia muy densa en relación con una niña que tiene también visiones y que tiene la particularidad de que parece ser que ha reaparecido en el tiempo, ¿no? Como si fuera una especie de representante fantasmática o mediúmnica del dios Pan que corre por los prados ingleses o por los bosques ingleses produciendo el famoso terror pánico. Es una historia terrible, pero me voy a centrar en Los Tres Impostores, que es la gran novela de Arthur Machen. Vos sabés que el título viene, él lo toma de un texto de un libelo, digamos así, que circuló desde el siglo XVIII en Europa, que es de Tribus Impostoribus, Los Tres Impostores. Es un libelo que habla de Jesús, de Mahoma y de Moisés como tres grandes impostores que vinieron a engañar a la humanidad. Pero ojo con esto, a ver, si bien el texto de imagen puede ser leído en clave perfectamente, ¿cómo decirlo?, religiosa, porque tiene todo un fundamento, no es una transposición, no es que toma el texto anónimo, ¿no es cierto?, de Tribus Impostoribus para convertirlo en una novela, sino que esa reverberación del texto, él la retoma para ubicarla en Inglaterra y hacer una historia totalmente diferente. Pero voy directamente a esto. La novela es de 1894. O sea, qué época, Diego, ¿no? Está en ese momento, no a mucho está El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula, otra vuelta de tuerca. Está dando vueltas un mundo impresionante, ¿no? De oscurantismo muy notable. La novela Los Tres Impostores es una novela difícil de leer. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos tres impostores? Bueno, yo les voy a dar una ayudita. Son tres personajes que voy a leer sus nombres, que son Mr. Davis, Mr. Richmond y Miss Helen, o sea, dos hombres y una mujer, que van a ir variando sus personalidades, van a ir variando sus nombres, ¿no? Se va a convertir uno en otro, otro en otro, y esta mujer en dos mujeres, con distintos nombres, que van detrás, claro, la ambigüedad, que van detrás de un cuarto personaje al que quieren atrapar. ¿Por qué? Porque, ahí viene el tema, porque pertenecen a una sociedad secreta. Y este cuarto personaje al que están persiguiendo, bueno, ha visto ciertas cosas y podría llegar a revelarlas. La novela, como está escrita en 8 grandes partes y en un prólogo, yo les pido que presten atención mucho al prólogo, porque cuando uno entra a la novela, se da cuenta de que no sabe nada, nada. El prólogo parece una locura, ¿no? Parece una locura en el sentido de que ocurre un hecho que no tiene relación y que es necesario seguir avanzando para poder entenderlo al final, ¿sí? Para poder, ¿por qué? Porque son 8 aventuras: la aventura del Tiberio de Oro, la del encuentro en la calle, donde se cuenta la novela del Valle Oscuro, la aventura del hermano desaparecido, que es la novela del sello negro,
El incidente en una taberna, la novela de la doncella de hierro, la novela del polvo blanco y la historia del joven de los anteojos, hasta llegar a la aventura de la residencia abandonada, donde, ¿no es cierto?, cerramos. Bien. ¿Qué pasa? Que son, como vos decías en relación con Otra vuelta de tuerca, son relatos enmarcados, que parecen no tener relación, Diego. Y aquí viene lo típicamente inglés. ¿Por qué? Porque Mr. Phillips y Mr. Dyson son dos amigos cultos, elegantes, digamos así, que están, digamos, para pensar, ¿no? Viven para la buena vida y la tranquilidad. Como corresponde. Como corresponde. Uno es muy escéptico, el otro más científico, otro es como más poético, típico, ¿no? Como si fueran Apolo y Dioniso, digamos, complementarios. Y no creen en ciertas cosas, o sí creen. Y estos dos personajes, justamente, en la aventura del Tiberio de Oro, uno de ellos se lleva el Tiberio de Oro, que es esta moneda que tiene toda una maldición encima, y ahí empieza a desarrollarse la historia porque van a ir encontrándose, como si estuvieran en un camino de encrucijadas, van a ir encontrándose con estos tres personajes que nombré antes, Mr. Davis, Mr. Richmond y Miss Helen, en distintas acciones absolutamente diferentes y con distintas personalidades. Y ellos no van a poder relacionarlas al comienzo, solo van a poder atisbar, y es el lector el que puede entenderlo claramente, al final. La novela no fue, valga decirlo, no fue recibida con aplausos por su complejidad. Se dijo que era una novela demasiado compleja, que se iba de tema, que se desilvanaba en ciertos aspectos. Pero acá viene lo que quiero relacionar, que es lo más importante, Diego, en relación con lo que vos decías. Piensen que esta novela es escrita después, con posterioridad a El Gran Dios Pan, que son esos textos de los cuales hablábamos antes, de esos relatos. Y lo que hace Machen es exacerbar la historia. Es decir, llevarla a un horror que llega a ser increíble, ¿no? El horror se va aumentando paso a paso. Yo la primera vez que la leí hace muchísimos años, era estudiante, ¿no?, del profesorado, y alguien me la recomendó. Bueno, había leído lo que decía y conseguirla. Me produjo una sensación de un terror en crecimiento, cada vez más absurdo, Diego, a la vez. Es decir, ¿qué pasa en Los Tres Impostores? Que uno parte de una historia que podría ser creíble, pero termina siendo absolutamente insólita, casi llevándonos a la locura de un Quijote, ¿sí?, cuando el Quijote transforma los hechos o cree transformarlos, desde el punto de vista de que esas historias son absolutamente inclasificables en un momento, por llevarnos a un extremo total, y que sin embargo cierran al final. Eso fue una de las críticas que mereció la novela, partiendo de que, claro, partimos de dos caballeros muy victorianos que dialogan, que, ¿no es cierto?, que se toman una cerveza y charlan y hablan de temas civilizados, y de pronto aparecen monstruos en medio de todo esto. Es decir, lo monstruoso, lo ominoso, aparece en cada acción cada vez más ampliado, si se me permite el término, cada vez más inflacionado, pero de una manera genial. Porque hay algo que quiero resaltar, qué buen narrador es Machen. Es decir, cómo nos mete en una historia que, a pesar de lo increíble, es cada vez más atrapante, llevándonos a un camino de cada paso más horror, ¿no es cierto?, hasta solucionarlo de una manera que también tiene, me permito decirlo, un cierto final abierto, porque en el fondo la historia no termina de cerrar del todo, aunque para el lector sí termina de cerrar, pero para estos dos personajes, estos dos caballeros, queda como flotando, ¿no?, en una historia así medio nebulosa. Cómo lo nebuloso se marca en la historia, desde el punto de vista de lo fantasmático, ¿no? Me parece que además no maravilloso para no confundirlo con el género, Claro. lo magnífico de Machen es justamente que genera algún tipo
Este, es muy gracioso. Tengo Mientras fantasmas. estamos hablando, mientras estamos hablando del ominoso, hay, hay un ser que está ahí afanándose una escalera. Exactamente. Bueno, esta casa tiene poderes, ¿no? O sea, se mueven las cosas, ¿qué va a hacer? Es muy divertido ver que la escalera empieza a moverse sin que... Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Tengo que estar mirando, Diego, porque, Está bueno, bien, Sebastián, ¿qué pasa? estamos grabando Es lo que en pasa. una casa en la que se vive, ¿no? Sí, 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 Claro. en la que hay niños también. Va, En la niños, que hay un niño y otro no tan niño, pero claro, exactamente. eh, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, Sí, lo magnífico es esto que vos decías, ¿no? Del increyendo, del sí, horror, que es muy novedoso. Creo que de alguna sí, manera esa suerte de resistencia de las primeras críticas, después Machen fue un escritor extremadamente respetado, ya, pero sí, grande. sí. Fue como los grandes escritores del momento. Piensen que Machen muere en 47. 1947, ya entrado en Sí, el siglo XX, y cuando tenía 80 años, ya es como es un considerado mito. un escritor de culto, ¿no? Una cosa así muy imponente, aparte de ser muy prolífico, pero Machen es el que le abre la puerta, junto con Lord Dunsany, junto con Algernon Blackwood, junto con Yeats también, de alguna manera, le abre la puerta a esta forma del terror muy asociada con ciertos cultos o cierto ocultismo barato en Sí, algún lado, esta relación con lo cósmico de ciertas fuerzas pretéritas, universales, ¿no? Propio de la mitología, de ciertas mitologías así celtas, ¿no? El claro, mundo exacto. extraño de Cthulhu, ¿no? Los mitos de Cthulhu, que después Lovecraft va a llevar al extremo, y ni hablar Stephen King, por ejemplo. O sea, no Sí, podemos leer o sea, vos mientras hablaba de esto pensaba en algunos relatos de Stephen King, por ejemplo, sí, It, claro. la famosa novela que ahora está en boca de todos porque se han hecho las nuevas adaptaciones de la novela en la película It. Ujú, It es eso, ¿no? Es eso exacto. que es cobra varias formas, Pennywise, etcétera, etcétera, pero que es un terror totalmente fuera de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque en lo fantástico puro, por así decirlo, nuestra teoría de la fantástica, o en la gran teoría de la fantástica, lo fantástico vuelve como una otredad, entre otras cosas, ¿no? Hay una otredad que vuelve, que justamente en algún momento era conocida y ahora vuelve como extraña, entonces nos genera algún tipo de desconcierto, esa otredad sostenida en lo sagrado, esa otredad sostenida en el doble, en muchos Sí, tópicos. Pero en la imagen y en el terror que genera imagen, no hay una otredad no, conocida, no, ¿no? no. Es decir, lo terrible viene Es, de otro lado. Diego, porque es una impostura, por eso los Es, impostores. Es un- estaba pensando en esto. Impostura como la impostura de la institutriz de Otra Vuelta de Tuerca. Ujú, Es decir, ahí podríamos decir todavía, en Henry James, hay algún tipo de contacto con lo fantástico puro, en el sentido de que son fantasmas. Es más un tópico de la fantástica de otra. Pero con Magen ya estamos en otra instancia, porque sí, es la idea de lo monstruoso, y no el monstruo como un ser sobrenatural, antropomórfico o zoomórfico, qué sé yo. no, claro, Drácula es un monstruo, pero es no, un claro, quiróptero, ¿no? Eso es un claro, vampiro murciélago que se transforma con forma humana, medio zoomórfica. El hombre exacto, lobo es un monstruo, pero es un claro, licántropo, ¿no? Pero los monstruos de Magen son monstruos tentaculares, bueno, son monstruos babosos, son una cosa sí, extraterrestre, ojo con lo que sí. digo, ¿no? No están en la esfera de lo conocido. El polvo blanco, por ejemplo, es tremendo. Ah, O sea, es la historia terrible. del polvo blanco, el vino, el Sí, vino un sabati, que es terrible también, ¿no? Que ya tiene un terrible. antecedente en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sí, esta sí. sustancia que se bebe para hacer no otra persona, sino otra cosa. Otra cosa, Otra exactamente. cosa, que después da, por ejemplo, espacio al concepto de los weird tales, ¿no? Weird en inglés es la palabra más cercana a la traducción de omen, ¿no? Lo extraño, lo raro, Ujú, lo que no tiene clasificación, que va a ser escuela en Lovecraft, va a ser escuela
en el propio Stephen King, insisto. El horror de Stephen King, las grandes novelas de Stephen King, tienen como base esta suerte de cosmovisión por fuera de lo humano, y que es el terror universal, ¿no? Muy Exacto. interesante en ese sentido, Magen. Y pienso en esto de la impostura. En ambos casos, lo que más interesa, además de lo que nos dejan como tema o como elemento a pensar, es el arte narrativo, ¿no? Porque ninguno de los dos, ni James ni Machen, son solamente sus ideas, ¿no? Uno No, puede por decir, supuesto. bueno, che, ¿qué me queda de Machen? Y es el creador de... que a veces puede uno caer en la... no digo en el error, pero sí tal vez en lo incompleto de pensar o de decir que ¿por qué te gusta Magen? No, porque toca los temas terroríficos, lo oscuro, es un maestro de la oscuridad. Sí, bien, pero eso sería el qué te gusta, no el por qué te gusta. O sea, por qué Claro. te gusta o por qué. En ninguno de los casos hay nada librado al azar, porque, ahí vamos a nuestra materia, la escritura compleja en Henry James, mucho más clara en Magen, tiene muchísimo que ver en esto. Es decir, cómo contar este terror. Y Exacto. en Magen es una cosa, es un maestro, me parece, de la narración desde distintos puntos de vista, un maestro del relato enmarcado. En Henry James, si bien, insisto, tenemos algunas oraciones que tienen una morosidad muy grande, sí es un maestro en la ambigüedad, en cómo narrar la ambigüedad, cómo narrar la impostura. Ya desde el título, los tres impostores, que viene, Claro. como bien dijiste, del tribus impostoribus, ese libelo, hay algo ahí que hay una referencialidad arcaica que uno tiene que empezar a rastrear, pero la forma, la sintaxis, el lenguaje que utilizan, tienen mucho que ver con cómo se construyen esos temas, más que solamente quedarse con el tema en sí mismo, que son magníficos, por supuesto, que son para seguir pensando, por supuesto, pero me parece que la maestría está en el arte narrativo, o sea, el arte de contar una historia que nos deja pasmados. Otra vuelta de tuerca empieza así. Les voy a Claro. leer, les voy a contar una historia que les va a poner los pelos de punta. O sea, y Exacto. ya ahí estamos a merced del narrador. Totalmente. En Y Magen recordar, estamos a merced de ese ciclo, en el prólogo y el epílogo, que uno dice, bueno, ¿y cómo? Ya te atrapó. Digo, o sea, para sí, entender toda esta novela tenés que seguir total, leyendo dejarse y llevar, ver qué sí. pasa. Y ahí ya Y estás. por otra parte, digo, la impostura en el sentido de que hay dos señores que jamás, digamos, pierden la postura de caballeros y que lo monstruoso los rodea en la vida cotidiana. Eso es lo increíble, ¿no? Es decir, cómo lo monstruoso no está en un viaje, sino en el Londres más elegante y en el Londres también más oscuro, más marginal, porque se van metiendo, pero a la vez ellos no son como salpicados. Por eso eh, recomiendo al lector, a nuestros lectores que no han leído a Machen, que cuando lleguen al final de la novela presten mucha atención a la escena final, ¿no? Que es la aventura de la residencia abandonada, porque a mí me da la sensación de que estos, no sé si lo compartís, Diego, pero estos dos señores atildados llegan a una residencia abandonada, se meten, ven una escena muy particular, y es como que nada los ha tocado, pero a la vez todo cerró, dejándolos afuera, sin poder comprender eso, porque para poder comprenderlo tendrían que haber sido iniciados en ciertos secretos que el lector tiene. Eso es lo genial. El lector sabe más que ellos. Quedan del otro lado de la puerta. Queda del otro lado de la puerta, exactamente. Si fuera Ojo, una... salvando. Sí, bueno, pero yo concuerdo con eso, con la escena final sobre todo. A mí me pasó, lo que a vos te pasó con Otra Vuelta de Tuerca, a mí me pasó con Los Tres Impostores, la tengo acá en la edición de la Biblioteca de Borges. Yo tengo la misma. Eh, yo lamentablemente me tocó leerla, no en la secundaria, sino en el primero o segundo año del profesorado, atravesando una enfermedad. Yo estaba con una faringitis muy, muy severa, con mucha fiebre, y la leí en esa convalecencia. Y me acuerdo por eso, ¿no? Y Claro. me pasó eso, ¿no? Llegué a la mitad del libro y necesitaba volver
ir porque había algo que quizás por la fiebre o el No, estado, no. Pero cuando llegué, lo logré terminar, le dije, bueno, acá hay algo que tendría que releerla. Este programa me vale la lleva a pena. releerla para encontrar otros elementos, pero sí me quedaba fascinado con lo horroroso de cada relato independiente. Pensemos también que esto es la época de las nuevas noches árabes, de la influencia de Stevenson. Enorme, enorme. Fíjate que son dos caballeros como Enfield y Utterson, que presencian, que se narran un relato terrible, como Dunraven y Unwin en Aben Hakam el Bojarí de Borges, ¿no? Exactamente. Podríamos decir que es un homenaje, no lo sabemos, pero que hay una influencia seguro. Borges prologa, de hecho, el libro. Y eso es Magen, ¿no? Me parece que es un maestro Él la califica de perfecta. De la impostura, sí, por supuesto. Bueno, cuando Borges empieza a hacer esos calificativos, ¿viste? Uno dice, hay muchas cosas perfectas para Borges, ¿no? Pero sí, es una novela, una novela. Un gran relato, Los Tres Impostores. Así que, pero bueno, estos son apenas algunas líneas, ¿no? Algunas puntas de lanza como para seguir mirando qué pasa con esta literatura que hacia fines del siglo XX empieza a mirar lo fantástico, lo extraño, con otra mirada. Podríamos hacer muchísimas interpretaciones, de hecho tratamos de ensayar algunas sobre la idea de que esto proviene de un movimiento mucho más profundo, un movimiento tectónico, ¿no? De los cuales estas novelas son como chispazos, ¿no? Es decir, reacciones, resultados de un proceso, de un movimiento, de una movilización total que empieza a socavar las raíces más profundas del ser humano. Y lo importante es no quedarse justamente con lo deslumbrante y lo terrible, sino pensar por qué, insisto con esto, no qué pasa, sino por qué, qué hay detrás de todo esto. Claro. Que es un poco también el comentario que realizan estos dos caballeros, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, te ocurre un hecho que parece gratuito, que parece fortuito, pero ese lleva a otro, a otro, a otro, cada vez más oscuro, cada vez más terrible. Y uno, como lector, sabe más que ellos. Eso es lo interesante. Sí. Ojo cuando la leemos, sabemos más, porque al final queda bien en claro que estos pobres dos tipos, de alguna manera, han sido envueltos en una red de la cual lograron salir, pero no conociendo toda la verdad, ¿no? En este caso es el lector el que sabe más. El gran truco que ha cometido el mal es hacer creer que no existe. Claro. Baudelaire Dice el diablo, al demonio, ¿no? Claro. Exacto. Así que bueno, creo que Seba hemos cumplido con el cometido, igual dejamos abierta la caja de comentarios para que sigamos charlando, ¿no? Sobre estas ficciones. Así que bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima ocasión, el próximo lunes, en una nueva edición de La Última Página. Seguramente el viernes tendremos subiremos alguno de los vivos que estamos haciendo en Instagram los días jueves. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, @ade.tv. Que ahí los jueves hacemos vivos cada vez que podemos y que la tecnología nos lo permite, y charlamos un poquito, hacemos algún tipo de contacto, y bueno, seguimos pensando cómo hacer para que estos vivos también puedan ser por esta plataforma, pero bueno, con tiempo y con paciencia vamos a ir renovándonos. Seba, como siempre, un placer, muchas gracias. Un abrazo, maestro. Un abrazo. Y nosotros nos vemos, seguimos leyendo. Un gran cariño y hasta pronto. Chau. Adiós, gracias.